La primera información con la que vamos a arrancar este día es sobre el foro del Frente Amplio por México. El día de ayer, los panistas Santiago Krill y Xóchitl Gálvez, así como los priistas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, participaron en este primer foro del Frente, que es una especie de debate, aunque no tenga esa etiqueta. En 1 hora y 40 minutos el encuentro se desarrolló, pues sí, de manera cordial y buscaron destacar la unidad y pues también el tema central sería las críticas al presidente López Obrador. Este primer foro se llevó a cabo en un hotel de aquí en la Ciudad de México y se replicará en otras entidades. Desde que inició Beatriz Paredes, ella fijó la ruta de sus comentarios y aseguró que se vive con sorpresa una regresión autoritaria disfrazada de proyecto progresista. Ha sido una traición a la votación democrática. Eso fue lo que señaló Beatriz Paredes. Al finalizar, la priista aseguró que no está obsesionada con el presidente López Obrador, de quien dijo es un accidente histórico, porque no tuvieron la capacidad de frenarlo. También Beatriz Paredes afirmó que el PRI sí sabe gobernar y el ejemplo lo darán, pero hasta 2024. Vamos a escuchar parte de esos comentarios. El PRI no sabría asimilar la derrota en el año 2000 y que no tendríamos la capacidad de conducir la transición democrática. Y la bancada mayoritaria en el Congreso, en la Cámara de Diputados que encabecé, fue el pilar para que el gobierno de la transición pudiera gobernar. Nosotros sabemos gobernar. Sabemos enfrentar la problemática más compleja que pueda enfrentar este país. Sabemos encontrar las soluciones que se requiere convocando a todos los grupos sociales de la nación, porque entendemos la necesidad de renovar al Estado nacional, porque comprendemos que es indispensable que sea el Estado de Derecho el que prevalezca y que es esencial que el crimen organizado no rebase a la autoridad. Eso es lo que se va a definir en el 2024, no la gestoría de las cosas que son trascendentales, pero lo que está en disputa es el poder del Estado mexicano y la vigencia, la sobrevivencia de la nación conducida por la Constitución y no por los grupos del poder fáctico oscuro. Es la victoria de la luz sobre la oscuridad. Yo no estoy obsesionada por Andrés Manuel López Obrador. Es un accidente histórico por los errores que cometimos. Es un accidente histórico porque no tuvimos la capacidad cuando la sociedad nos dio en repetidas ocasiones la oportunidad de gobernarla, de resolver la problemática de los marginados. Ese es nuestro gran desafío, gobernar para todos, pero sobre todo gobernar bien y con un compromiso con la justicia y la modernidad. Hay varios puntos de este pequeño tramo que les pasamos de Beatriz Paredes, que los dio ya al finalizar los discursos que cada uno había tenido en este foro del Frente Amplio por México. Uno de ellos tiene que ver con que el PRI sí sabe gobernar, es lo que dice Beatriz Paredes. El PRI sí sabe gobernar. No entiendo por qué dice esto si ella sabe también la crisis en la que están viviendo actualmente, a lo que se están enfrentando después de que Alejandro Moreno Cárdenas tomó el control de la dirigencia nacional de este partido. ¿Cuántas entidades han perdido? Eso significa y da un resultado muy próximo a que definitivamente la gente ya no los quiere ver en el poder porque no ha encontrado una solución a los problemas que ellos les prometen. Por un lado es esto. Por el otro lado está la parte también de esta última frase que menciona. AMLO es un accidente histórico. Todo el mundo le aplaude, el foro, se escuchan estos aplausos incluso de Enrique de la Madrid, de Santiago Krill, y
hubo una persona que no se lo aplaudió y fue Xóchitl Gálvez cuando menciona que ella no está obsesionada, le decíamos hace un momento, y parecía que estos mensajes iban directamente hacia la senadora panista, Dani. Sí, porque también en esta ronda de participaciones lo que destacó fue que Xóchitl Gálvez se dedicó a hablar de ella y de cómo la trata muy mal el presidente López Obrador. O sea, más allá de lo que vimos, lo que escuchamos de Beatriz de decir que lanza, yo no estoy obsesionada, lo que vimos con Xóchitl Gálvez era perfectamente eso, o sea, el sustento de AMLO contra mí, AMLO contra mí, AMLO contra mí. Entonces, ahí podemos observar ciertos mensajes lanzados hacia una persona, al menos, pues, de manera indirecta. Lo que sí es que tal cual, Beatriz Paredes, le presentábamos apenas justo un perfil de su trayectoria esta semana. Este año cumple 50 años de militancia priista, esta mujer que acabamos de escuchar. Entonces podemos hablar de una mujer que está hecha totalmente en el PRI, que se debe al PRI y que ejemplifica al PRI. Por eso me salta mucho cuando ella habla de que ahorita vivimos una regresión autoritaria disfrazada de proyecto progresista. ¿Cuál fue la definición que le dieron al PRI? La dictadura perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué salió esa etiqueta? Pues justo porque hablaban de todo lo que se ha vivido, lo que se vivió en el PRI, esa represión, por ejemplo, a los movimientos de izquierda en los 60 y los 70, que pues no, fue muy similar a lo que se vio en Chile, a lo que se vio en Argentina, en esas dictaduras militares, en los golpes de Estado. Pero aquí, ¿qué era? No, aquí es el poder presidencialista, aquí es el Estado de Derecho, aquí es el uso del ejército por órdenes del jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, el presidente. Aquí todo muy institucionalizado, así como lo dicen las siglas del partido. Pero ahorita Beatriz Paredes diciendo que estamos en una regresión autoritaria disfrazada de proyecto progresista. Y me suena a esta estrategia que hace poco la recordaba, que fue la que empezó Alejandra del Moral en el Estado de México, diciendo, es que ahorita lo que a la gente no le interesa es si somos de izquierda o de derecha. Lo empieza a decir también Xóchitl Gálvez. No, es que a la gente no le importa hablar de izquierda o de derecha. Ahorita Beatriz Paredes, sin decirlo, está hablando, no, es que ya no importa si somos del PRI o de Morena, de izquierda o de derecha. Es la regresión autoritaria y estamos sufriendo al señor que es un accidente histórico. Todo para irse alejando poco a poco de las siglas que tienen tatuadas en la frente, que son las del Revolucionario Institucional. O sea, no hay manera en que Beatriz Paredes pueda hablar de una simulación de un proyecto progresista, cuando eso fue lo que caracterizó por décadas al PRI, y todavía lo hace más risible diciendo, sabemos gobernar y el ejemplo lo vamos a dar hasta 2024. Señora, tuvieron 90 años. No lo hicieron. ¿Por qué lo van a hacer en 2024? Porque además también ella menciona que ya se dieron cuenta que tienen que gobernar y a quiénes tienen que gobernar, ¿no? ¿Para quién? Para la gente que ahorita está gobernando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues sí hay una contradicción totalmente en este discurso cuando menciona que fue un error histórico lo que pasó con la elección del presidente López Obrador, si al final de cuentas también le sigue dando cátedras de cómo gobernar, ¿no? De cómo, a quién se deben de dirigir los políticos, y si aquí lo hemos planteado en la parte en cómo están enfocadas ahora las campañas de la Alianza Va por México, en voltear a ver al ciudadano, en voltear a ver a quienes están eligiendo, porque eso es lo que el día de ayer también Beatriz Paredes hizo énfasis en decir, ya nos dimos cuenta, discúlpenos, en todos estos años que estuvimos en la presidencia, no sabíamos que teníamos que hablarle de frente al ciudadano y a la persona, escucharla para que me siga dando este voto de confianza, pero yo estoy segura que sí sabemos gobernar en todos estos años que nos avalan, pero porque justo lo que mencionabas, Dani, fue una dictadura perfecta lo que se vivió en ese momento. Estaban varios poderes ahí enlazados para que ellos continuaran en esta cúpula del poder, la han perdido, cayeron muy, muy bajo y siguen cayendo. Es por eso que deben de hacer esta alianza con el PAN y con el PRD para tratar de flotar un poco en esta marea que definitivamente se los está llevando. Exacto, pues ahí tienen lo que mencionó Beatriz Paredes
Accidente histórico, el voto de 30 millones de personas. Híjole, pues bueno, ahí está. Accidente histórico, pues vean sus números en las encuestas cuando se le pregunta a las personas por cuál partido nunca volverías a votar y sale el PRI en primer lugar. Pero bueno, es interesante también escuchar estas palabras porque nos hablan de cómo es que se va a venir el siguiente periodo, ya donde vamos a tener a algún candidato concreto de este grupo. Y siento que después de esto también, al menos dentro del Frente Amplio por México, el nombre de Beatriz Paredes le va a empezar a hacer cierta competencia a Xóchitl, al menos en apariencia, dando por hecho esto que se ha asegurado de que ya Xóchitl es la elegida. Creo que Beatriz Paredes por ahí puede darle un poco de competencia y ya Santiago Krill otra vez quedaría relegado. Sí, porque además la imagen de Xóchitl Gálvez ya fue explotada de todas las maneras posibles. Ayer incluso inicia sus participaciones en este foro hablando en una lengua originaria. Ay, Ella inicia y da el saludo y dije, ay, ¿en serio? ¿En serio cayó en esa parte de decir, sí, esta es la lengua que hablaba mi abuelo y entonces yo la voy a seguir replicando? Muy, muy impuesto, pero empezó también este discurso, ya después de que saluda, empieza este discurso diciendo que ella fue a tocar las puertas de Palacio Nacional y lo mismo, ¿no? Irse contra el presidente, yo le hice cara, yo me planté frente de él y lo que mencionabas hace un momento, totalmente sus participaciones estuvieron enfocadas en decir yo, narcisista, yo, narcisista. pues bueno, ahí está.